TGS de Guatemala, dándoles el agradecimiento por acompañarnos en este webinar que hemos denominado Medidas en contra del lavado de dinero u otros activos en la actualidad. Quiero primero que todo agradecer la colaboración de nuestras firmas hermanas de Perú y Costa Rica por el apoyo que se han servido de brindarnos, y a la de México y también de Guatemala precisamente por la aportación de los expositores que más adelante les voy a presentar. Continuamos. Hablando un poco de TGS, está impulsada por un espíritu emprendedor y nuestra red internacional de negocios apoya el desarrollo del cliente de diversas maneras. Cada miembro de la red de TGS se compromete a transformar ideas en valor, promover la audacia, la creatividad y atreverse a ser diferentes para satisfacer los mejores intereses de clientes y colaboradores. Nuestra red cuenta con oficinas en 57 países alrededor del mundo. Somos 4.350 profesionales también alrededor del mundo. Y una de las características de TGS Global es la participación activa en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, comprometidos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Continuamos. En este momento voy a permitirme leer la hoja de vida de los expositores. Voy a comenzar con el licenciado Braulio Pérez, quien es socio de auditoría de TGS México Rocha, con más de 30 años de experiencia en auditorías financieras a diversas industrias en México. Ha sido asignado por varios años como oficial de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ha llevado a cabo diversas revisiones de cumplimiento de personas obligadas no financieras. Ha recibido e impartido capacitaciones en materia de prevención de lavado de dinero y prevención al financiamiento al terrorismo, y posee una especialidad en prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en México. El licenciado Braulio Pérez tendrá a su cargo compartir sus experiencias en la tercera parte del contenido que identificamos ahí como principales recomendaciones del GAFI para actividades y profesiones no financieras. El licenciado Álvaro Pineda es contador público y auditor, posee una maestría en finanzas y es el director de la división de auditoría financiera de TGS Pineda y Asociados. Cuenta con más de 25 años de experiencia contable y de auditoría financieras a diferentes industrias en el país. Ha tenido a su cargo la realización de revisiones de cumplimiento a personas obligadas no financieras en diversas actividades. Le hemos encomendado al licenciado Álvaro Pineda que él participa como ponente y expositor de la parte 1, que son los conceptos generales relacionados con el lavado de dinero. Y finalmente tenemos a nuestro tercer expositor, que es el licenciado Edwin Hernández, quien es gerente en la división de auditoría financiera de TGS Pineda y Asociados, con más de 15 años de experiencia en auditorías financieras a diferentes industrias en el país. Ha tenido a su cargo la realización de revisiones de cumplimiento a personas obligadas no financieras en diversas actividades, y a él se le ha encomendado que comparta sus experiencias en la segunda parte, que se denomina Efectos ante la pandemia del COVID-19 en la lucha contra el lavado de dinero. Antes de darle la palabra al licenciado Álvaro Pineda, quiero comentar que el enfoque de esta presentación es eminentemente para entidades no financieras, precisamente porque el tema financiero ha venido muy regulado. Entonces, precisamente para delimitar el marco, hemos decidido que el enfoque sería para entidades no financieras. Por favor, licenciado Álvaro Pineda, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos, por favor. Muy buen día. Para TGS es un honor poder compartir con ustedes este tema de tanta relevancia en la actualidad, como es las medidas en contra del lavado de dinero y otros activos. Continuamos, por favor. La lucha contra el lavado de dinero no es un tema nuevo. Nos remontamos a inicios del siglo XX en varios países, principalmente en los Estados Unidos, en que nuevas mafias surgían y creaban negocios con apariencia legal
para ser utilizados para lavar el dinero proveniente de esas actividades ilícitas, creando así el inicio de la lucha directa contra estas creativas formas que las mafias utilizaban para fortalecerse. Sabemos, no es un tema nuevo, es un tema que ha existido por muchos años y han existido muchas medidas para poder prevenir este tipo de situaciones. La penalización del lavado del dinero en el mundo se centró en castigar penalmente el delito que originaba esos fondos. Sin embargo, en los Estados Unidos, en la década de los 80, existió una lucha frontal directa precisamente contra el delito mismo, el lavado de dinero, que en algunos casos con castigos más severos de los que eran impuestos a los delitos mismos que originaban los fondos. Esta situación, pues definitivamente da origen a lo que es la penalización en sí del lavado de dinero a través del mundo, que pudo trasladarse a muchos países. Esta lucha contra el lavado de dinero dejó de ser un asunto de interés particular de los países a medida que este aumentó y representó una verdadera amenaza que sobrepasó fronteras. Sus efectos alcanzaron prácticamente a todos los países y que por lo tanto requería una ofensiva de una misma magnitud, lo que dio origen a una organización que tendría como fin primordial establecer las directrices o guías para hacer efectiva esta lucha, dando origen a una institución conocida como Gafi. Continuamos, por favor. El Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, fue establecido en 1989. Este organismo establece estándares internacionales que tienen como objetivo la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Actualmente, la mayoría de países en el mundo están comprometidos y alineados con los objetivos de esta organización y por lo tanto han ido ajustando sus legislaciones y controles gubernamentales para luchar contra este flagelo que afecta a todas las sociedades. Continuamos. Hemos repasado los esfuerzos internacionales para luchar contra este delito y todas sus expresiones, pero ¿qué es en sí el lavado de dinero? Es el proceso por medio del cual se encubre el verdadero origen de los fondos. Fondos que provienen de cualquier actividad ilícita, que podría ser narcotráfico, corrupción, extorsión, fraude u otros. Generalmente, creando mecanismos fachada para burlar los diferentes controles de las instituciones gubernamentales, como también de las diversas personas obligadas. En algunas ocasiones estos fondos son canalizados por medio de empresas con negocios reales, pero filtrando dinero procedente de estas actividades ilícitas. Pequeños o grandes negocios han sido utilizados para estos fines. La identificación de la procedencia de esos fondos se convierte en un asunto complicado que por lo tanto requiere de diligentes procedimientos que aporten un indicio y lo conviertan en una transacción sospechosa. Continuamos. Aunado a la lucha contra el lavado de dinero ha surgido un concepto adicional que representa un nuevo reto para los gobiernos en el mundo, que es la represión al financiamiento al terrorismo. Una característica especial en esta actividad es que los fondos pueden provenir de actividades legales o ilegales, pero con el fin de intimidación, destrucción o desestabilización de gobiernos o instituciones específicas. Comete el delito de financiamiento al terrorismo quien apoye financieramente en forma directa o indirecta a personas o grupos criminales para realizar un acto de tal naturaleza. Por lo tanto, la actividad de represión al financiamiento del terrorismo se une a esta lucha contra el lavado de dinero, con características similares y por ello en algunos casos se expresan en una misma ley o a veces separadas para fortalecer esa lucha en conjunto. Continuamos. En cuanto a los efectos ante la pandemia del COVID en la lucha contra el lavado de dinero en la actualidad,
Continuamos. Vemos que la pandemia de COVID-19, el virus provocante de esta enfermedad fue identificado a finales de 2019 en China, siendo el primer país afectado con el mismo. Pronto el virus trascendió fronteras, identificándose a finales de enero de 2020 el primer caso conocido en Europa, y que para febrero ya representaba una verdadera crisis sanitaria en este continente, lo cual se replicó al resto de continentes. En marzo de 2020 fue declarada como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, situación que originó la reacción de fuertes medidas gubernamentales en la mayoría de países latinoamericanos, restringiendo la movilidad de las personas y limitando sus derechos individuales. El efecto que se dio con estas restricciones, pues conocido por todos, generó el incremento importante en muchos riesgos. Continuamos. Riesgos de negocio. Muchas empresas no lograron superar los efectos provocados por la crisis sanitaria, obligándolos al cierre de sus negocios o en una reducción significativa de sus operaciones, que aún siguen inestables y con serios problemas para su recuperación. Asimismo, riesgos financieros provocados por la pandemia aumentaron, identificando, por ejemplo, los riesgos de crédito, liquidez y de mercado en muchos casos, sin haber sido posible mitigar sus impactos. No identificábamos que tuviera un efecto tan inmediato como se escuchaba en noticias sobre otro continente, pero nos llegó temprano la noticia y los efectos relacionados con este tema. Por supuesto, no afectó menos el riesgo de detección del lavado de dinero, ya que en algunos casos la crisis provocada por la pandemia dio paso al incremento de nuevas formas de perpetrar los delitos y la consiguiente necesidad de darle una figura legal a los fondos obtenidos. Así como el riesgo del lavado de dinero se ha modificado, la forma de su prevención o detección ha requerido modificarse tanto para las autoridades gubernamentales de cada país como también para las personas obligadas por ley a contribuir en la prevención y detección de este delito. Continuamos. Efectos en la lucha contra el lavado de dinero en la pandemia. Efectos económicos en las personas obligadas. A medida que los ingresos de las personas obligadas se redujeron, provocaron la necesidad de maximizar los recursos financieros y por lo tanto pudo afectar una reducción en los fondos destinados al buen funcionamiento de los controles ya establecidos en materia de prevención del lavado de dinero. El aumento de utilización de organizaciones sin fines de lucro. Todos los gobiernos se vieron obligados a contribuir con las personas más afectadas. Asimismo, la iniciativa privada ha aportado una gran cantidad de fondos para paliar esta crisis, y para que la ayuda llegue a las personas que más lo necesitan han recurrido a organizaciones no lucrativas, dificultando la identificación de todas las fuentes de estos recursos. Grandes recursos han sido distribuidos o canalizados a través de estas organizaciones, y eso complica poder identificar si los fondos obtenidos son de forma lícita o ilícita. La reducción en el volumen de reporte de transacciones sospechosas. Identificado ya la reducción de los recursos financieros, como lo indicábamos, o de la modalidad de teletrabajo, dificultaron la debida aplicación de los controles para detectar estas transacciones sospechosas, disminuyendo así su reporte a las unidades de inteligencia financiera en cada país. Asimismo, el incremento del comercio electrónico, que el comercio electrónico se ha acelerado especialmente este año, aumentando la dificultad en algunos casos de poder ejercer una debida diligencia para identificar el perfil de nuestros clientes y por lo tanto no ser capaces de detectar la procedencia de los recursos. Con estas situaciones de ya no poder tener nuestros clientes de cara a cara, perdemos en algunos casos la posibilidad de poder evaluar
sus perfiles, poder hacer un proceso de recopilación de información y verificación de la misma. Al tener estas distancias, estas situaciones de teletrabajo han provocado varios problemas. Derivado de esta situación actual, se han identificado los llamados riesgos emergentes, que son los riesgos provocados, que ya existían, pero provocados por esta situación. Continuamos. A continuación, veríamos esos riesgos emergentes. Por favor, Edwin. Muy buenos días a todos, qué gusto tenerlos acá con nosotros. Los riesgos emergentes que vamos a ver a continuación son basados en los documentos, en la primera instancia, en la declaración pública del Gafi, que fue emitida por el presidente precisamente de ese organismo internacional en París el 1 de abril de este año. También veremos algunos riesgos que se encuentran en el comunicado emitido por el Gafilat sobre COVID-19 y sus riesgos asociados de lavado de activo y financiamiento al terrorismo, el cual fue emitido en Buenos Aires, Argentina, el 6 de abril de este mismo año. Adicionalmente, podemos encontrar estos riesgos emergentes detallados en el documento emitido por Gafi en mayo del 2020, referido al lavado de dinero y financiamiento de terrorismo relacionados con COVID-19, riesgos y respuestas de política. Asimismo, estos riesgos también se encuentran contenidos en una serie de noticias, publicaciones y algunos otros aspectos que nosotros hemos podido recopilar para hacer el siguiente resumen que tendremos a continuación. Continuamos. El primero de estos riesgos emergentes identificados durante este periodo son los relacionados delitos o los llamados delitos informáticos. El primero de ellos, llamado phishing, que no es más que el uso de correos falsos de instituciones tanto públicas como privadas que prometen o piden ayuda económica. También el malware y el ransomware, que no es más que la utilización de códigos maliciosos que pretenden asumir el control de dispositivos electrónicos, ya sea los dispositivos fijos que se utilizan a diario, así como de dispositivos móviles electrónicos, con el único objetivo de obtener recursos de las víctimas. Muchos de los delincuentes en la actualidad pues están explotando las diferentes preocupaciones relacionadas con el COVID-19 para insertar malware, ya sea por medio de correos electrónicos o incluso mensajes de texto. Durante el periodo se emitió un reporte por parte de Kaspersky, que es una entidad que se dedica a la venta y producción de antivirus, en la cual ellos registraban en Latinoamérica unos 5,000 ataques de ransomware por día. Uno de los ataques recientes que ellos dan acerca de este tema es el relacionado a la descarga de la aplicación COVIDLock, la cual fue utilizada para el robo de datos de personas que la habían descargado, pidiéndose por esto compensaciones en criptomonedas o dinero electrónico a cambio de liberar la información secuestrada. Ellos también, esta firma Kaspersky, en el periodo emitieron un reporte en donde indicaban que los países más atacados con este tipo de delitos son Brasil, México, Colombia, Perú y Ecuador. Esto en el periodo de enero a septiembre de este mismo año. Las estafas online relacionadas con la cura del COVID-19 tienen un alto grado de penetración, principalmente en países como Puerto Rico, Guatemala y México. También, asimismo, este reporte destacaba que no solo eran ataques directos, como lo mencionaba anteriormente, a equipos fijos, sino también a aquellos dispositivos móviles que muchos de nosotros utilizamos en la cotidianidad y diariamente, ¿verdad? Y esto es lo que se pudo ver a nivel del primer riesgo emergente denominado delitos informáticos. Continuamos. El segundo riesgo emergente que las entidades alertaban era acerca de la falsificación o alteración de la calidad de productos sanitarios, principalmente en las mascarillas, en las cubrebocas, que se denominan de esa manera, asimismo la existencia de pruebas COVID-19, la adquisición de estas pruebas que en algún momento eran falsas o contaban con registros alterados. Muchos de los delincuentes han intentado beneficiarse por medio de actividades fraudulentas relacionadas al aumento significativo de estafas en línea que involucran ciertos suministros médicos, equipos de protección personal y productos farmacéuticos. En tales casos, los sospechosos afirman, ¿verdad?, ser empleados de empresas, organizaciones benéficas y organizaciones internacionales que ofrecen productos relacionados a la bioseguridad y solicitan información de la tarjeta de crédito para el pago
o una tarifa anticipada. En algunos casos, pues solicitan anticipos para la obtención de los productos, pero al final o no entregan los productos los cuales están ellos ofreciendo, o bien esos productos tienen una menor calidad. Relacionado con este riesgo de menor calidad, varios países europeos en marzo de este año realizaron una devolución importante de material sanitario a China. Principalmente países como España, Turquía, República Checa, habían recibido decenas de miles de kits rápido de identificación o pruebas para COVID-19 que tuvieron que desechar por inservibles, los cuales regresaron en algunos de los casos a China, interpusieron ciertas demandas para poder lograr que estos fabricantes chinos pudiesen en primera instancia devolver, hacer la devolución del producto, y actualmente pues aún se encuentran en proceso. En Holanda se tuvo que desechar en mayo miles de mascarillas precisamente que venían de China, principalmente porque eran deficientes o no eran lo suficientemente adecuadas para la prevención de la contaminación o el contagio de este virus. En el mes de marzo de este año, la Interpol realizó una operación conjunta con 90 países denominada la Operación Pangea 13. Esta operación se desarrolló en conjunto con varias entidades e instituciones, no solamente a nivel latinoamericano, sino también a nivel europeo y a nivel asiático, por medio de lo cual se logró la incautación de varios productos, principalmente medicamentos que estaban alterados, que sus registros estaban alterados, también productos que se utilizaban en lo que era el tratamiento contra la enfermedad del COVID-19. Y en este caso la Interpol, ¿verdad?, emitió un comunicado posteriormente en mayo del 2020 en donde alertaba a todos los gobiernos para que tratara de hacer la adquisición de productos médicos por medio de la Organización Mundial de la Salud, y también que se tratara de utilizar por todos los medios eh, pues entidades legítimas, entidades las cuales pudiesen ser previamente validadas o valoradas para evitar la proliferación de productos falsificados y que esto pudiese ser utilizado por los delincuentes, ¿verdad?, para el lavado de activos o bien para financiar el terrorismo. Continuamos. El tercero de los riesgos emergentes acaecidos durante esta pandemia es el relacionado a fraudes financieros y estafas. Muchos de los delincuentes pues se han hecho pasar por funcionarios del gobierno con la única intención de obtener información bancaria o personal o incluso efectivo de manera física de las personas. Asimismo, algunos se hacen pasar por funcionarios del hospital en donde están algunos de los pacientes, en donde afirman que un familiar pues que está enfermo necesita y requiere de pago de tratamiento. Y todo esto pues según datos también de Interpol y del FBI, en donde dan cuenta, ¿verdad?, de la modalidad que los delincuentes han adoptado acerca de cómo, ¿verdad?, se ha aumentado este tipo de fraude, principalmente de carácter financiero y estafas, con la ocasión de la incertidumbre pues que se ha generado de manera económica, y también en cierta instancia los delincuentes pues se han aprovechado del miedo infundido o que ha iniciado por medio de la pandemia. También la Interpol y el FBI pues han emitido alertas recientemente en abril, en donde daban cuenta, ¿verdad?, del aumento de los esquemas por medio de los cuales se realizan promociones que afirman falsamente, ¿verdad?, que los productos o servicios de empresas que cotizan en bolsa pueden prevenir, detectar o curar el COVID-19. Y esto también relacionado a lo que usualmente nosotros hemos conocido como estructuras piramidales o esquemas tipo Ponzi, que ahora han proliferado principalmente en Internet a través de las distintas redes sociales, y se puede dar cuenta, ¿verdad?, a través de esas instituciones, pues el uso de este tipo de pirámides para obtener en este caso no solamente información personal de las personas, sino también efectivo en algún dado caso, pues llevarlas al cometer fraudes. También han existido ofertas de inversiones fraudulentas con el uso de activos virtuales, con la proliferación del Bitcoin y las criptomonedas en la actualidad. Muchos pues se han tomado con la esperanza de poder recuperarse económicamente, se han aventurado a este mundo, y esto ha sido aprovechado por los estafadores y delincuentes para ofertar inversiones, ¿verdad?, en donde se les dice por un pequeño capital que aporten pueden obtener grandes beneficios a corto o largo plazo, y que esto les pudiese ayudar a poder salir
de la incertidumbre económica y al final pues se dan cuenta de que únicamente están siendo parte de una red de estafa a nivel internacional. También debido al cierre de entidades bancarias de manera física por las diferentes restricciones a las cuales los diferentes gobiernos a nivel latinoamericano y a nivel mundial han tenido que recurrir para mitigar la propagación del virus, se ha notado un aumento en las operaciones remotas, lo que ha aumentado pues el riesgo de validación de algunos datos de forma física que anteriormente, por ejemplo, nosotros debiésemos de ir a una agencia para gestionar algún crédito, para gestionar alguna tarjeta de crédito, para hacer algún tipo de gestión. Ahora todo este tipo de operaciones pues se ha dado la facilidad de hacerlo de manera remota, lo cual también va de la mano con el aumento de fraudes, principalmente por como vimos anteriormente, a través del phishing, se ha capturado información o documentos personales de algunas personas y esto se ha utilizado entonces para el aumento en operaciones financieras remotas y aprovechado, ¿verdad?, para gestionar créditos a nombre de personas distintas de las personas físicas. Y esto va de la mano también con ese riesgo, como les comento, porque muchas de las entidades bancarias pues tuvieron que cerrar sus operaciones de forma física y aumentado estas operaciones de forma remota. Continuamos. El cuarto de los riesgos que han emergido, ¿verdad?, es el llamado de la corrupción. Este, aunque ya ha sido prácticamente un tema de cotidianidad a nivel latinoamericano, se ha visto incrementado principalmente por la necesidad y la urgencia que se han decretado en los distintos estados de emergencia nacional. También esto va de la mano con la apropiación indebida que muchos de los funcionarios públicos han hecho de los recursos o de los préstamos que se han adquirido para los diferentes procesos de compras y principalmente, ¿verdad?, por la utilización de estos estados de emergencia nacional, pues muchos funcionarios públicos utilizando este tipo de situaciones, pues han aprovechado para descartar los beneficios de costo-calidad, tratando de desviar o transferir los fondos hacia otras jurisdicciones. Algunos de los principales ejemplos que quisiera comentarles acerca de este tipo de situaciones que se dio durante la pandemia es relacionado que, por ejemplo, un alcalde del interior de Colombia firmó en marzo del 2020 un contrato para la compra de 500 cajas de alimentos para los residentes pobres de su comunidad y que habían perdido sus empleos. Pero luego se comprobó que existió un 30% de sobreprecio, perdón, sobre la adquisición de estas 540 cajas de alimentos, lo cual era de una desviación de fondos por $17,000, solo en una pequeña comunidad de Colombia. Otro de los ejemplos también que les quiero comentar, por ejemplo, en Brasil se acusó al gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, por haber pagado en exceso por el equipo del hospital y hacer un contrato para construir 8 hospitales de campaña, ¿verdad? Así como tenemos aquí en Guatemala hospitales temporales, de los cuales pues varios no se llevaron a cabo. En Bolivia también se le acusó al ministro de Salud, Marcelo Navajas, y que fue despedido en mayo de este año, arrestado posteriormente por acusaciones de corrupción derivadas de la compra fraudulenta de 179 ventiladores a una empresa española. Y principalmente acá el tema también fue el sobreprecio. Y no nos quedamos lejos acá en Guatemala, ¿verdad? Se investiga la posible existencia de plazas fantasma dejadas por el anterior ministro de Salud. Todo lo cual lo que hace es que aumenta, ¿verdad?, el nivel de efectivo que en algún momento fluctúa dentro de la economía y que luego pues debe de buscar una forma de cómo ingresar legítimamente. Y por ello es que este es un riesgo emergente que a raíz de la epidemia pudimos considerar. ¿Continuamos? Otro de los varios delitos a nivel general que pudiésemos nosotros identificar, pues es el aumento del crimen organizado, principalmente el robo a propiedades que se dio durante la limitación o restricciones a la movilidad, el aumento del contrabando. Acá los delincuentes pues tuvieron un proceso de resiliencia en el cual pues ellos adoptaron otras modalidades para realizar el contrabando, utilizando, por ejemplo, servicios de comida en línea o servicios de distribución de productos, ¿verdad?, de manera remota. También se aumentó el narcotráfico, la trata de personas, como se mencionó anteriormente, la utilización de ONGs para lavado de activos, ONGs que eran falsas o que, aunque estaban legalmente constituidas, tuvieron el mayor movimiento durante la pandemia y algunos otros, pues en general han aumentado los riesgos relacionados, como les mencionaba, al robo de propiedades, al contrabando, a través de distintas redes de distribución previas.
La trata de personas principalmente se da por la necesidad debido a la pérdida general de empleos fijos que nosotros pudimos observar a raíz de la recesión económica, producto de la mitigación de la propagación, ¿verdad? Y la reducción de la movilidad que muchos de nuestros países pudimos tener. Asimismo, muchos de estos delitos son relacionados a la recaudación de fondos para organización, como les mencionaba, de organizaciones benéficas falsas, en donde los delincuentes se hacen pasar por organizaciones internacionales o organizaciones benéficas en las cuales se hace a través de circulación de correos electrónicos, en donde solicitan donaciones para campañas de recaudación de fondos, para llevar ayuda, ¿verdad? Entonces no solicitan bienes o víveres, sino que lo que solicitan en primera instancia son datos y también efectivo. Y de esta manera, ¿verdad? La utilización de este tipo de redes o de organizaciones, pues da pie a estos riesgos emergentes. También, ¿verdad? Para ir completando este tipo de riesgos emergentes debido a la pandemia, pues se ha observado un aumento en en la trata de personas y en la explotación a trabajadores, debido al cierre de lugares de trabajo fijos, a la desaceleración económica, al aumento del desempleo, la inseguridad financiera que muchas de las personas han sufrido, así como la explotación infantil. Esto resultado de que muchas escuelas pues están cerradas y que los niños pues están usando mucho más el internet. Entonces se ha visto mucho lo que es la explotación infantil a través de la obtención de imágenes, videos de diferentes situaciones en las cuales pues se han visto involucrados niños, principalmente por que han estado recibiendo clases de manera en línea o virtual. Continuamos ahora. Les voy a hablar acerca de la declaración pública. Como les comentaba al inicio, estos riesgos emergentes fueron en primera instancia alertados por el GAFI en la declaración pública del 1 de abril emitida por su presidente, en el cual pues relacionaba 4 aspectos principalmente a riesgos o vulnerabilidades que como personas obligadas debemos de tomar en consideración. Uno, pues es la solicitud que se le hace a las personas obligadas para que estén alertas a las diferentes tipologías que puedan surgir provenientes de la pandemia mundial, tomando como base las declaraciones de entidades responsables de la supervisión en temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A este respecto, lo que Gafi quiere o requiere es que estemos vigilantes de una manera constante y continua a las diferentes formas que se pueden manifestar acerca de cómo los delincuentes pueden hacer para poder modificar las tipologías que usualmente habíamos visto o habíamos conocido y tener bien en consideración todo este tipo de publicaciones que continuamente hacen los diferentes entes de las unidades de inteligencia financiera y también el GAFI o el GAFILAT acerca de cómo pueden estos delincuentes y también nosotros estar atentos a cómo pueden esos riesgos aumentar la incidencia de lavado de dinero o de activo. La segunda declaración que hace también el GAFI con respecto a que ha requerido que sean utilizados canales legítimos y transparentes y que el dinero realmente llegue a los beneficiarios legítimos usando un enfoque basado en riesgos que permita que no existan retrasos en la entrega de las ayudas, pero que siempre se haga con transparencia. Y esto relacionado, pues obviamente, a la utilización de las organizaciones sin fines de lucro. Lo que Gafi recomienda o trata de hacer siempre el énfasis es relacionado a de que se apliquen las medidas legítimas, medidas transparentes en el uso de estas organizaciones para que la ayuda pues no se detenga, pero que también se pueda cumplir en la reducción y la mitigación de los riesgos relacionados al lavado de dinero. El tercer aspecto principal es que el GAFI, ¿verdad?, publicó una guía sobre identificación digital. Esta guía pues destaca los beneficios de una identificación global confiable, la mejora en la seguridad, la privacidad y la conveniencia de identificar a las personas de forma remota, tanto para la incorporación como para la realización de las transacciones, mitigando en todo caso los riesgos que puedan existir por lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Esta fue una guía emitida en 2017 por el GAFI y la trae a colación para esta pandemia, en donde, como les mencionaba, debido a que muchas instituciones pues cerraron, bancarias cerraron sus operaciones de manera física, pues acá hay una guía que se puede implementar y hay procedimientos en los cuales, ¿verdad?, se deba de hacer la debida diligencia simplificada para el conocimiento del cliente.
Y la cuarta declaración que hace principalmente el GAFI es que deba de trabajarse de manera conjunta y mantener una comunicación continua con las autoridades reguladoras, supervisoras y de orden público. En la actualidad el GAFI no solamente se encuentra trabajando solo, sino también está trabajando con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional y con la Organización de las Naciones Unidas para mitigar y reducir los impactos de la crisis del COVID-19 y mediante el uso, ¿verdad?, de las medidas para evitar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y principalmente el GAFI ha tratado de compartir sus buenas prácticas en respuesta a problemas comunes que estén enfrentando varios países afectados. Continuamos. Ahora bien, ya hemos visto entonces los riesgos emergentes relacionados a la pandemia del COVID-19. Hemos visto la declaración que ha hecho el presidente del GAFI relacionado con algunos aspectos importantes o necesarios que debemos de tomar en consideración como personas obligadas para reducir o mitigar o incluso eliminar el lavado de dinero o el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y ahora les voy a comentar sobre algunas acciones que nosotros sugerimos, ¿verdad?, considerar para poder mitigar estos riesgos o estos riesgos emergentes que hemos visto anteriormente. El primero, pues estar atentos a la forma y monto que las transacciones, ¿verdad?, son efectuadas por y para nuestros clientes y proveedores. Sobre todo, hay que estar muy atentos en el cambio de comportamiento en la modalidad de pago. Por ejemplo, si antes nuestros clientes o proveedores solamente hacían transacciones de manera electrónica y ahora nos solicitan que sean efectuadas en efectivo, también hay que estar atentos, ¿verdad? Si anteriormente nuestros proveedores o nuestros clientes no hacían o no solicitaban anticipos, ¿verdad? Por servicios no contratados. En la actualidad hay que estar muy atentos en los cambios de comportamiento financiero y esto va de la mano con la matriz de riesgo que podamos nosotros haber implementado dentro de nuestras entidades, porque nosotros debemos de establecer pues los patrones de conducta normales o estándar, y si esa actitud de los clientes o proveedores se aleja de ese estándar, entonces podemos estar al frente de una transacción inusual que en algunos de los casos puede convertirse en una transacción sospechosa. Esta es una de las primeras acciones. La segunda de las acciones que nosotros sugerimos, pues, es mantener o fomentar, ¿verdad?, el uso completo de un enfoque basado en el riesgo para la debida diligencia en el conocimiento de nuestros clientes. Es decir, nos debemos de continuar basando en el riesgo que existe, ¿verdad? Y diseñar procedimientos específicos donde existen menores riesgos para una versión simplificada de proceso. En este caso, ¿verdad? Gafi pues ha desarrollado una guía, como les mencionaba en el 2017, en donde se incluyen medidas suplementarias sobre la debida diligencia del cliente y sobre todo analizando siempre el riesgo, ¿verdad? Lo que Gafi acá en esta guía acerca de la debida diligencia de conocimiento del cliente nos pide es que si vemos un riesgo menor, pues diseñemos procesos específicos suplementarios, pero si el riesgo es mayor, en relación con las transacciones que tenemos con clientes o proveedores, mantener esas prácticas de debida diligencia e incluso implementar medidas de actualización constante de ese conocimiento acerca y relacionado principalmente a conocer cuál es la fuente del financiamiento de nuestro cliente, cuáles son las principales transacciones, sus ubicaciones, si han tenido cambios en su modalidad de actividad. Por ejemplo, por la pandemia tuvieron que cerrar algunas actividades y ahora se dedican a otras. Entonces el GAFI, y en este caso debemos de considerar también pues el mantener esas prácticas de debida diligencia para mantenerse actualizado en el conocimiento que podamos tener de nuestros clientes. El tercer aspecto pues es incorporar medidas de seguridad mínimas en equipos informáticos, principalmente para evitar los ciberdelitos, los cuales pueden ser pues contar con un software y equipo actualizado, principalmente relacionado a antivirus o cortafuegos, los llamados firewalls, evitar descargar también archivos de lugares o sitios desconocidos, tener especial cuidado con los archivos que se reciben a través del correo electrónico, no abrir archivos de usuarios desconocidos, ¿verdad? Por ejemplo, de un remitente a una dirección que no conocemos, debemos de evitar el abrir este tipo de archivos. Si los vemos encriptados, pues no debemos, porque en algunos de los casos han sido utilizados por los delincuentes para insertar malwares. También debemos de tener mucho cuidado, no solamente en el equipo, ¿verdad?, informático que nosotros utilizamos si estamos realizando teletrabajo,
sino también debemos de tener cuidado en mantener también estas mismas situaciones o disposiciones en los dispositivos móviles que nosotros en algún momento también conectemos a nuestros equipos de trabajo remoto. Continuamos. Otras de las acciones que también sugerimos o recomendamos es mantener una capacitación continua en temas relacionados a riesgos que se hayan identificado. Entrenamientos brindados también por las diferentes unidades de investigación financiera son utilizados en la actualidad y actualmente, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar pues que se encuentran en constante capacitación a través de las distintas unidades de inteligencia financiera en materia de lavado de dinero y otros activos, y principalmente pues estar muy atentos, tratar de capacitar a nuestro personal no solamente en la identificación de estas situaciones, sino también en el diseño de modalidades que permitan mitigar o reducir estos riesgos. Y por último, una de las acciones pues es designar a un oficial de cumplimiento, alguna persona responsable dentro de la estructura de nuestras compañías o como personas obligadas que se dedica al monitoreo constante de las diferentes publicaciones que emiten los entes responsables de la prevención de los delitos de lavado de dinero y otros activos, como lo son las unidades de inteligencia financiera o también el GAFI o el GAFILAT. Por el momento sería mi participación. Dejo en el uso de la palabra al licenciado Braulio Pérez, quien a continuación pues, nos va a referir acerca de las principales recomendaciones del GAFI relacionadas con el lavado de dinero. Continuamos. Muchas gracias, Edwin. Bienvenidos a todos nuevamente a este webinar contra medidas de lavado de dinero u otros activos. Y pues antes de iniciar con la primera recomendación, pues hemos podido observar que a través de la exposición de Álvaro y de Edwin, pues hay un número creciente de riesgos que implican que podamos ser utilizados para lavar dinero. Esto significa que hoy más que nunca, pues tenemos que seguir todas las recomendaciones que ha hecho el GAFI a través de sus 40 recomendaciones, porque realmente son lineamientos que son reconocidos a nivel mundial como medidas para combatir el lavado de dinero. Adicionalmente, pues quisiera comentar que estas recomendaciones, entre comillas, si bien son sugerencias que hace este organismo internacional que ya explicó Álvaro, pero también los países que no la siguen realmente son señalados como países no cooperantes y en el peor de los casos pueden ser señalados como países de alto riesgo. Cuando estas recomendaciones se crearon, pues la gran mayoría está dirigida al sector financiero. Sin embargo, pues también debemos tener presente que existe un amplio sector que constituye el mundo de las actividades y profesiones no financieras. Estas actividades, pues también son actividades vulnerables y susceptibles de ser utilizadas para lavar dinero. El GAFI también ha incluido algunas recomendaciones que son aplicables a este sector y es precisamente el tema que vamos a abordar en este momento. Pues muy bien, entremos en la materia, continuamos y vamos a entrar con la primera disposición. Pues la recomendación 22 es la que menciona en forma específica a las actividades y profesiones no financieras. Y en esta recomendación señala en forma particular que le son aplicables a estas actividades no financieras la recomendación número 10, la 11, la 12, la 15 y la 17. Y dice que estas son aplicables a 5 grandes sectores de actividades, como son los casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas, proveedores de servicios societarios y fideicomisos. También para abogados, notarios, otros profesionales jurídicos y contadores. Me detengo en contadores. En algunos países, el hecho de ser contador implica ya de antemano que es una actividad vulnerable. Les comento que en México no es así. En México es actividad vulnerable solo cuando presta cierto tipo de servicios el contador. Les pongo 2 ejemplos. Uno es cuando como apoderado interviene en la constitución de empresas o cuando se le contrata para administrar bienes de terceros. En esos 2 supuestos se tiene que registrar y dar de alta como actividad vulnerable.
En otros países puede cambiar el número de actividades. En México, por ejemplo, en la legislación tenemos listadas 16 tipos de actividades. Seguramente en otros países pues habrá menos o habrá más. Yo le quisiera preguntar a nuestro colega y amigo Sergio, ¿cómo es el caso de Guatemala? ¿Cuántas actividades tenemos allá en Guatemala, Sergio? Pues muchas gracias, Braulio, por darnos la oportunidad de participar en esta parte. Me permití hacer también una estadística con algunos países de la red de TGS, y concretamente en Guatemala tenemos 14 actividades no financieras, y particularmente en el tema de la contaduría, solo para poner en contexto, nuestro espectro es más alto. Realmente el ejercicio de la contaduría pública en Guatemala ya te hace persona obligada y prácticamente no hay una diferenciación en cuanto a qué servicio, o sea, es muy amplio. Para una referencia, Argentina tiene más de 30 actividades según la información obtenida de TGS de Argentina. Costa Rica tiene 8. Colombia menciona que no hay una cantidad específica, sin embargo se acoge a la recomendación número 23 del GAFI. Esas en términos muy generales las cantidades de personas obligadas no financieras que pudimos investigar para compartir con ustedes. Por favor, Braulio, continúa. Muchísimas gracias, Sergio, por compartir. Pues continuamos. Pues vamos a entrar de lleno a la primera de las recomendaciones que el GAFI dice que son aplicables a las actividades no financieras. La primera es la recomendación número 10, relativa a medidas de debida diligencia, que ya comentó Edwin en forma amplia, pero la esencia de esta recomendación también señala que deben prohibirse que se mantengan cuentas anónimas. También exige que todas las instituciones cuenten con políticas y procesos que permitan identificar y conocer a los nuevos clientes. Y en su caso, pues también a los beneficiarios finales y proveedores de recursos. Y algo muy importante también es el conocimiento del cliente, en donde se señala que se les debe dar un seguimiento continuo basado en su perfil transaccional. Continuamos. Otra recomendación señala puntualmente que toda la información y documentación que soporta las transacciones efectuadas por una entidad debe guardarse al menos por 5 años. Y esto de tal manera que permita en el futuro, pues realmente reconstruir cualquier transacción que se haya efectuado en el pasado. Continuamos. Cuando empezamos a tratar con políticos, pues es fácil suponer que pues tenemos un alto riesgo de que los recursos que ellos manejen pudieran estar relacionados con corrupción o inclusive con delito de lavado de dinero. Por eso señala en forma específica esta recomendación que cuando tengamos algún trato o vayamos a tener un trato con personas expuestas políticamente, mejor conocidas como PEP, antes de llevar a cabo cualquier relación comercial con ellos, debemos verificar si se trata de una PEP. Debemos obtener aprobación de la alta gerencia para iniciar la relación, investigar la fuente de riqueza, y también es importante señalar que todos estos requisitos le van a ser aplicables a su familia cercana y a sus asociados en su caso. Continuamos. La recomendación número 15 nos señala que cuando tenemos productos que están basados o apoyados en una plataforma digital o que tenemos o están basados en nuevas tecnologías, lo primero que tenemos que hacer es evaluar los riesgos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y al mismo tiempo también identificar todas aquellas medidas que puedan mitigar esos riesgos. Y todo esto invariablemente se tiene que hacer antes de que el producto salga al mercado. Esto es la esencia de esta recomendación, que la evaluación de riesgos y la identificación de los mitigantes se tiene que hacer antes de que el producto salga al mercado. Continuamos. También esta recomendación señala
que en la aplicación de medidas de debida diligencia del cliente pueden delegarse en terceros para que las lleven a cabo. Sin embargo, lo importante de esta recomendación señala que la responsabilidad final siempre quedará a cargo de la entidad que contrató al tercero. Nunca podrá desprenderse de esa responsabilidad. Continuamos. El GAFI también ha señalado otras medidas que pueden ayudar a la prevención del lavado de dinero. En especial, señala estas: implementar programas contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. También la aplicación de medidas de debida diligencia intensificada cuando realicemos transacciones con países de alto riesgo. También nos pide que cuando tengamos evidencia, cuando tengamos sospecha de que una operación de un cliente se está saliendo de su perfil transaccional, pues presentemos un reporte de operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera, mejor conocida como UIF. También dice que tenemos prohibido revelar a cualquiera de nuestros clientes, pues que se está entregando un reporte de operaciones sospechosas. Esto es natural suponer que no podemos alertarlos porque entonces romperíamos todo el tema de prevención. Ahora bien, la Unidad de Inteligencia Financiera, pues es un nombre que en el medio internacional sí es común. Sin embargo, yo creo que en algunos países pues va cambiando el equivalente a este tipo de entidades. Tal vez, platicando con mi amigo Sergio, pues comentábamos que, por ejemplo, en Guatemala, el nombre de la Unidad de Inteligencia Financiera es diferente. Es así, ¿verdad, Sergio? Es correcto, Braulio. Acá en Guatemala, para conocimiento de nuestra audiencia, la entidad equivalente a la Unidad de Inteligencia Financiera se denomina Intendencia de Verificación Especial, que es una dependencia de la Superintendencia de Bancos. Eso nos denota realmente que el enfoque originalmente fue vigilar al sector regulado financiero, pero digamos el sector regulado, el sector no regulado, o sea, el no financiero, también tiene que responder ante esta entidad. Para ampliar un poquito la estadística que hicimos, solo para referencia, en Argentina entendemos que se llama igual, Unidad de Información Financiera. Costa Rica tiene una entidad que se denomina Instituto Costarricense sobre las Drogas, y en Colombia es una Unidad de Información y Análisis Financiero. O sea, hay variopinto, como decimos acá, así que, Braulio, gracias nuevamente por darme la oportunidad. Te devuelvo el uso de la palabra, si fueras tan fino, por favor. Muchísimas gracias, Sergio. Continuamos entonces. Ahora bien, hemos estado hablando de recomendaciones que nos llevan a prevenir el lavado de dinero. Hemos hablado de riesgos, cómo prevenirlos, cómo mitigarlos. Pero ¿qué pasa también cuando ya está ocurriendo el lavado de dinero en sí? El GAFI ha señalado que para combatir el lavado de dinero, establece como una medida eficaz y solicita a todos los países que en esencia incorporen en su legislación la facultad de las autoridades para poder congelar o incautar bienes de procedencia ilícita. Esta es la parte central de esta recomendación. Pide a las autoridades que incorporen en sus leyes la posibilidad de que las autoridades puedan incautar bienes de procedencia ilícita. Continuamos. Ahora bien, para efectos de poder dar cumplimiento a esta recomendación número 4, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, conocida como UNODC por sus siglas en inglés, se dio la tarea de elaborar una ley modelo sobre extinción de dominio. Y esto fue para apoyar a los países de América Latina y del Caribe. La esencia de esta ley, la razón de esta ley, es que se pueda tomar una decisión sobre los bienes ilícitos sin una sentencia. Y esta es la clave. Por ejemplo, en México, pues se está utilizando mucho el tema del lavado de dinero para expropiar bienes, para incautar bienes. Es un tema de moda por estos lares.
Ahora bien, yo sé que en el tema de esta ley de extinción de dominio, todos los países pues, están haciendo todo lo posible por actualizar sus leyes, por apegarse a esta ley modelo. Y es el caso de México. México ya actualizó su ley de extinción de dominio en agosto de 2019. Y hasta donde sé, pues son pocos los países en Latinoamérica que aún no tienen en vigor esta ley. Continuamos. Pues ya hablamos de muchos males, de muchos riesgos, pero ¿qué podemos hacer en este caso? Pues mi recomendación, como ya también había mencionado Edwin anteriormente, pues es muy importante que establezcamos medidas, que desarrollemos políticas y procedimientos y que los documentemos en un manual de prevención del lavado de dinero. En una serie de políticas que nos permitan guiar nuestra actuación en el día al día para efecto de que realmente podamos prevenir el hecho de que podamos ser utilizados para lavar dinero. Continuamos. Ahora bien, ¿qué debiera contener un manual de prevención de lavado de dinero? Pues los principales aspectos que debiera contener son incluir o describir la actividad de la entidad, describir las actividades que desarrolla y, como bien mencionaba Edwin, pues para que podamos identificar en dónde se desarrolla, los canales de distribución, los niveles de riesgo que tiene cada actividad. Todo esto pudiéramos describirlo. También tener presente pues toda la legislación que le puede aplicar a la entidad. Muy importante desarrollar políticas de identificación del cliente y del usuario y política de conocimiento del cliente, y todo esto también acompañado de una política de enfoque basado en riesgos. Realmente la identificación del cliente y el conocimiento del cliente es el corazón de toda prevención. Es la base, es el sustento. Si tenemos bien aplicadas estas políticas, si tenemos bien identificados a nuestros clientes y le damos puntual seguimiento a las transacciones, a las operaciones de nuestros clientes y vigilamos puntualmente que no se salgan de su perfil transaccional, creo que esto nos va a permitir tener un proceso que nos ayude a prevenir el lavado de dinero. Pues también el manual debiera contener la definición de las estructuras internas ideales para el tamaño de cada entidad. Otro tema que también ya comentó Edwin, pues es la capacitación y la difusión de toda la literatura, de todas las disposiciones que existen, tanto nacionales como internacionales, para efecto de prevenir el lavado de dinero. Este tema es relevante, es muy importante. Es muy importante que todo nuestro personal, que todos los colaboradores conozcan estas disposiciones para que a través de ellos sean nuestras líneas de defensa contra prevención del lavado de dinero. También lo mencionó Edwin, el contar con herramientas informáticas es de vital importancia para que podamos detectar de manera oportuna todos aquellos focos rojos, todas aquellas actividades de nuestros clientes que se salen de su perfil transaccional, para poder analizarlas y determinar si estamos enfrentándonos a un tema de lavado de dinero. Continuamos. Bueno, pues antes de retirarme, yo quisiera comentar con ustedes que la red de TGS se pone a su disposición para poder apoyarlos en todos los procesos y todo lo que ustedes necesiten para implementar su sistema de prevención en temas de lavado. Pues de mi parte creo que es todo. Muchísimas gracias y le devuelvo la palabra a Sergio para que entremos a la sesión de preguntas y respuestas si es que las tuviéramos. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Braulio. Gracias a los expositores, Álvaro y Edwin. Aquí tengo en lo personal unas preguntas que he recibido mientras se animan en el chat a escribir algunas.
Y en todo caso, pues anticipar que si por alguna razón, como ofrecimos que esta era una charla de 60 minutos y estamos un poquito arriba de los 60 minutos, pues no queremos tampoco robarles demasiado tiempo. Sin embargo, quisiera dirigirle esta pregunta en principio al licenciado Álvaro Pineda, que dice si las recomendaciones del GAFI son de aplicación igual y obligatoria en todos los países cooperantes. Sí, muchas gracias. Pues definitivamente las recomendaciones del GAFI representan medidas que los países deberían adoptar en la lucha efectiva contra el lavado de dinero, así como para también reprimir el financiamiento al terrorismo. Sin embargo, estas deben ser aplicadas de distinta manera porque debe tomarse en cuenta cada jurisdicción que debe ajustarse a condiciones particulares y a un marco regulatorio específico. Pero definitivamente son recomendaciones, son guías que debieran ser implementadas. Muy bien. Tengo una pregunta también para el licenciado Edwin Hernández cuando se refirió al tema de los riesgos emergentes. ¿Cómo estos riesgos emergentes pueden impactar en nuestra matriz de riesgos? ¿Qué medidas debemos de implementar? Gracias por la pregunta. Pues con relación a los riesgos emergentes, pues el impacto de estos riesgos pues obviamente se van a ver reflejados en nuestro manual de cumplimiento. Deben de estar reflejados en una actualización a ese manual de cumplimiento que hayamos implementado. Principalmente debemos valorar cada uno de los riesgos que comentamos anteriormente para determinar cuál debe va a ser el impacto en la actividad económica que desarrollemos como personas obligadas. También debemos pues, proceder en todo caso a la modificación de las políticas relacionadas a la debida diligencia del cliente, de conocimiento, actualización de esas políticas de conocimiento del cliente, valoración de transacciones sospechosas para modificar en algunos casos cuál va a ser el fin o el objetivo o la forma en cómo vamos a identificar esas transacciones inusuales y también de alguna u otra manera en nuestro manual pues implementar a través de esa matriz de riesgos cómo vamos a identificar las transacciones, pero más que todo cómo se van a reportar a las distintas unidades de investigación financiera. Muchas gracias, Edwin. La pregunta que nos formulan desde Costa Rica, María Luisa Vicente, es una pregunta que está orientada a determinar cuál es nuestra opinión al respecto. Y dice así la pregunta, para ver quién de los tres tiene una opinión. Nuestra institución tiene la política de no compartir nuestros estados financieros. En Costa Rica, los bancos, aseguradoras nos piden los estados financieros basados en la circular SUGEF 27-2001, que dice, cuando la entidad financiera lo considere necesario, pero lo han aplicado indistintamente, imagino que las compañías comparten sus estados financieros. Pero para nosotros, que tenemos políticas establecidas mundialmente y que los recursos recibidos son de Estados Unidos, ¿cuál es su opinión al respecto? O sea, lo que entiendo yo de esta pregunta es si ante el requerimiento de una entidad regulada que se pidan estados financieros, yo me atrevería a anticipar algún comentario mientras ustedes comparten su opinión. Por ejemplo, si en Guatemala, concretamente, hay una entidad o hay una empresa que está interesada en obtener un financiamiento de $650,000 o más, está obligada a presentar estados financieros ante esta entidad, sea su política de no otorgar esa información. Entonces, lo que pasa es que aquí es el interés que tiene la entidad en Guatemala. Entonces, eso es lo que puedo compartir así muy rápidamente. Braulio, no sé si tú tienes algo parecido en México para poder compartir. Realmente el compartir estados financieros, pues es una práctica que las instituciones sí solicitan como una medida de conocimiento del cliente, porque precisamente necesitamos conocer también la parte financiera pues de los posibles clientes, pues para poder incluirlo como un elemento más para desarrollar o para elaborar su perfil transaccional.
Yo creo que dependiendo de cada país, pero si yo no conozco una legislación que impida o que prohíba compartir información financiera. Ese sería mi punto de vista. Muy bien. Agrega al final en la pregunta, María Luisa dice, gracias, es para apertura de cuenta y requerimiento anual. Yo digo, esa es parte, digamos, de la relación que se tiene con el sistema financiero regulado. No sé si Álvaro o Edwin tienen algún comentario. Hay otra pregunta ahí para Braulio, pero les pregunto si tienen ustedes. Sí, definitivamente, pues creo que es un tema de interés particular de si queremos acceder a esos financiamientos, pues tendremos que aportar esta información. Asimismo, cuando nos acercamos a una concesionaria de vehículos, nos requiere cierta información que consideramos privada, pero definitivamente las personas obligadas se ven en esa necesidad de obtener esta información. De otra manera, no van a poder hacer negocios con nosotros. Yo lo veo como una necesidad nuestra de poder acceder a esos servicios. Muchas gracias. Una pregunta que está dirigida a ti, Braulio, y creo que es muy interesante, es si es complicado elaborar un manual de prevención de lavado de dinero. Realmente yo no le llamaría complicado. Yo no considero que sea complicado elaborar un manual de prevención del lavado de dinero. ¿Por qué? Porque en esencia lo que tenemos que hacer es un análisis e identificación y evaluar el nivel de riesgo de cada una de las actividades que desarrolla una entidad para con ese conocimiento poder ir desarrollando las medidas que mitiguen precisamente esos riesgos. Entonces, la respuesta concreta es no es complicado formular o elaborar un manual de prevención del lavado de dinero. Y tenemos una última que se refiere, ¿cómo actuaríamos ante estados financieros maquillados? Dice. Una pregunta muy amplia. ¿Cómo actuaríamos ante estados financieros maquillados? Pues me estoy poniendo en los zapatos de nosotros como personas obligadas o las entidades no financieras que son personas obligadas. Sí, la mayor certeza que podemos tener para un estado financiero es que debería ser auditado por un profesional debidamente colegiado. Esa sería una de las certezas que podríamos tener. En cuanto al no requerimiento de estados financieros verificados por un profesional reconocido, pues sí tendríamos esa dificultad de poder identificar si los estados financieros reflejan precisamente esa situación financiera que nos están presentando. Sí existe cierta complicación, pero tenemos que obtener información adicional, no es suficiente. Los estados financieros, en algunos casos nos han requerido, por ejemplo, declaraciones de impuestos, alguna identificación específica adicional que pueda dar soporte a esta información. Definitivamente el riesgo existe, pero tenemos que crear mecanismos adicionales para mitigar el impacto que pueda tener esta información. Muchas gracias, Álvaro. Y pues creo que con esto estaríamos dando por clausurado el webinar del día de hoy. No sin antes decirle a la concurrencia que si necesitan o quisieran disponer del material y la presentación, que nos sirvan mandar un correo a las direcciones que están en pantalla. Y voy a aprovechar también para nuevamente agradecer y reconocer sobre todo la ayuda y el apoyo que hemos tenido de Lorena Bernales, quien es nuestra gerente de marketing en la oficina de TGS en Perú. Muchas gracias, Lorena. Al licenciado Alberto Porras de Costa Rica, quien nos facilitó realmente esta plataforma para poder llegar hacia ustedes. Agradecer también a las oficinas, de las 11 oficinas que hay en las Américas, especialmente Argentina, Colombia y Costa Rica, por compartir la información que se sirvieron brindarnos precisamente en las intervenciones que yo hice, que consideramos conveniente compartir con ustedes. En nombre de TGS Global y de las 11 oficinas que estamos en las Américas, les agradecemos muchísimo su atención. Esperamos que esta presentación haya sido de su satisfacción y que haya cumplido sus expectativas. Y por lo cual realmente doy por terminado el presente webinar,
agradeciéndoles su presencia. Que tengan ustedes un feliz día, feliz tarde para los lugares donde ya es tarde, y seguimos en contacto. Estaremos anunciando para la semana entrante. Creo que el miércoles de la semana entrante ya está circulando una invitación para los que quieran participar en una NIF, que es la NIF 17, que tiene que ver con el tema de seguros. Es una norma internacional de información financiera que va a ser compartida por las oficinas de Costa Rica, el Liceo Alberto Porras y su equipo, y entiendo que también la oficina de México con Horacio Rocha, que es el socio del Managing Partner de la oficina de México, también va a participar. Así que cordialmente invitados, que tengan feliz día y muchísimo gusto de saludarlos. Hasta la vista. Gracias a todos, que tengan buen día. Buen día a todos. Muchas gracias, buen día.